Todos los países culturalmente más influyentes del mundo en algún momento llegan a tener su personificación nacional, muchas veces cargada con símbolos patrióticos. Por ejemplo, en los Estados Unidos es indiscutiblemente la figura del tío Sam, un hombre ya entrado en años, delgado, alto, caucásico, de cabello abundante y blanco, y que en casi todas sus representaciones parece tener un semblante molesto y estar a punto de darle una paliza a alguien. Menos conocida es la representación femenina de esta misma nación, conocida como Columbia, una mujer que bien podría ser la hija del tío Sam y que ha perdido popularidad con el paso de los años, desplazada por la Estatua de la Libertad. La personificación de la República Francesa es Marianne, que seguramente has visto en el cuadro La Libertad guiando al pueblo. En el caso de Alemania se trata de la señorita Germania, España tiene a Hispania, Australia al chiquillo Manly, Brasil a la efigie de la República, Canadá a Johnny Canuck y México también tiene su personificación. Se trata de la alegoría a la patria mexicana, uno de los símbolos nacionales menos conocidos y casi nunca utilizados, al grado de que pocos mexicanos se sentirán representados por esta señorita. Un mejor ejemplo no oficial sería el charro o la revolucionaria Adelita, y aun cuando nuestro país ofrece una gran variedad de personajes para elegir, hasta hace no mucho nuestra representación más reconocible en el extranjero era el polémico mexicano dormido. Esta figura masculina recibe el nombre de Pancho o Pablo y es una representación extremadamente común. Muestra a una persona envuelta con un zarape y cubierta por completo por un sombrero, bajo el cual duerme plácidamente. Algunas veces tiene guaraches, otras está descalza. Casi siempre se muestra recargado en un nopal, aunque este no parece el mejor lugar para tomar una siesta, y en algunas ocasiones se muestra cómo en realidad está fingiendo dormir, mientras observa atentamente todo a su alrededor, entre el hueco que deja su sombrero y zarape. Seguramente alguna vez te has cruzado con esta personificación en alguna escultura o dibujo. Esto es porque se volvió parte del folclore nacional, una broma hacia el estilo vivaracho del mexicano y un ícono cultural para los paisanos que se radicaron en los Estados Unidos, al mismo nivel que el carismático ratoncito Speedy González. Con el auge de la cultura de la cancelación, muchas personas, posiblemente no mexicanas, consideraron un insulto para el país al mexicano dormido, al supuestamente reforzar el estereotipo de que el mexicano es perezoso, distraído y solo piensa en dormir. Sin esperar otra opinión y buscando no ofender a nadie, de inmediato se retiraron todas las estatuas del mexicano dormido que por lo común adornaban el exterior de los restaurantes de comida mexicana u otros negocios que tenían como temática nuestro país. Pero, ¿es realmente negativa la imagen que transmite el mexicano dormido? ¿O cuál es su verdadero significado? Los primeros registros literarios del mexicano dormido datan de expedicionarios estadounidenses que visitaron nuestro país a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que relataron lo que a su parecer era una extraña costumbre mexicana: envolverse en una manta y descansar apoyados en una pared. Esta imagen sería retomada por el muralista Diego Rivera, quien posteriormente le dio su imagen base. En su obra La Noche de los Pobres se puede apreciar cómo un jornalero descansa sobre una pared cubierto por su sombrero, posiblemente al lado de toda su familia, quienes exhaustos duermen sobre el piso, mientras que por encima de ellos se puede apreciar al dueño de las tierras, completamente indiferente a su sufrimiento. Se suponía que esta pintura era una protesta a todos los hacendados, quienes se hacían increíblemente ricos a costa del agotamiento de los obreros, por lo que este mexicano representado en la pintura no duerme porque sea perezoso, sino porque está completamente fatigado después de trabajar arduamente por un salario de miseria, que ni siquiera le permite dormir en una cama. Durante la década de los 30 hubo una exposición en la Biblioteca Nacional de México, en donde se presentó la obra titulada El Pensamiento, que simboliza a un mexicano realizando un gran esfuerzo mental y que, según su autor, Rómulo Rosso, se suponía que representara la versión latina de El Pensador de Rodin.
Durante la exposición, a algún asistente se le ocurrió que sería muy gracioso colocarle una botella de tequila a un lado, y de esta forma, la estatua que debía representar el ingenio mexicano pronto se desvirtuó y representó, a modo de mofa, a un mexicano perdido de borracho, imagen que sería uno de los plagios más notorios del siglo. Por cierto, el autor del pensamiento, Rómulo Rosso, también fue el encargado de elaborar el Monumento a la Patria del Paseo Montejo, en Mérida, Yucatán, que actualmente es uno de los más representativos e icónicos del estado. La estatua del pensamiento, por cierto, ahora se muestra en exhibición en el Museo de Arte de La Paz, en Bolivia. Años después, el autor Charles Philip Jiménez trataría de reivindicar la figura que fue renombrada como el mexicano dormido en su libro The Sleeping Mexican Phenomenon, donde trata de explicar cómo el mexicano que se representa no es un haragán ni un flojo como se ha querido hacer creer, sino todo lo contrario, está durmiendo porque ha trabajado muy duro enriqueciendo a otros, y aún así no tiene dinero para costearse las comodidades de una habitación. Incluso otras interpretaciones positivas indican que el mexicano no está dormido, sino que está soñando con un futuro mejor para toda su familia, soñando con una reforma migratoria que le abra las puertas, soñando con lograr la igualdad de oportunidades para sus hijos. Aún así, la magia del arte es que cada quien puede darle la interpretación que mejor le convenga, por lo que así como en muchos casos se le ha dado una lectura positiva, también está el aspecto negativo. Más allá de un chiste nacional, puede llegar a deformarse creando un cliché donde el mexicano es percibido como una persona falta de visión y motivación, que prefiere estar dormido que despierto, y que puede facilitar la formación de estereotipos racistas en personas ajenas a la cultura y el humor nacional. Curiosamente, según los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país que más horas trabaja por año, demostrando que somos en su mayoría un país sumamente trabajador, que busca salir adelante sin perjudicar a los demás. Finalmente, ¿es esta figura positiva o negativa? La respuesta es que depende de la persona, pero por si acaso alguien puede sentirse ofendido, esta representación ya está siendo cancelada en los Estados Unidos, donde por cierto, también se busca cancelar a Speedy González. ¿Qué piensas al respecto? ¿Te resulta ofensiva la estatua de El Pensamiento? ¿Crees que se debe cancelar al personaje de caricatura de Speedy González? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.